Y abrás vuestras Biblias conmigo en Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Amén. Capítulo 3 del libro de Tito, versículo 5. Así dice la palabra de Dios. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Voy a repetir otra vez que son versículos maravillosos, son palabras tremendas, que dice así, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Podríamos acabar aquí, sí, o sea, el culto. Podríamos, porque leyendo un versículo tan poderoso sobre la salvación, sobre su obra, podríamos acabar aquí y ya entrar de lleno en la Santa Cena, que todo estaría bien, ¿verdad? Pero antes quiero recordar una cosa, y quizás para nosotros será bastante impactante. No sé si muchos de aquí ya se han dado cuenta, y si no, hoy el Señor nos abrirá los ojos, porque jamás encontraremos en el mundo entero una persona perfecta. Y hablando de creyentes, de personas que confiesan a Cristo como su Salvador, la situación es exactamente la misma. Entonces viene la pregunta, ¿por qué no podemos encontrar un creyente perfecto en el mundo entero? No estoy hablando solo de una ciudad, de un país. Estoy hablando del mundo entero, geográficamente hablando. Y viene otra pregunta después de esta. ¿Acaso la persona no ha sido salvada por Cristo? Hemos leído ahora, acabamos de leer Tito 3:5, que dice, nos salvó. Él nos ha salvado. Entonces, ¿por qué no podemos encontrar un salvo en Cristo perfecto? Y lo que vamos a hacer hoy aquí, participar de la Santa Cena, recordar el sacrificio de Cristo, no significa esto, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo ha dado su vida por nosotros. Entonces, una vez que encontramos al Señor, lo recibimos como nuestro Salvador, eso tenía que dar por finalizado una etapa de nuestras vidas, y ahora, o sea, tendríamos que ser perfectos. Pero la respuesta en la Biblia es contundente. Es porque la salvación, aleluya, en primer lugar, ella está compuesta de 3 fases. Y es el título de la predicación de hoy, las 3 fases de la salvación. Y por supuesto, la Biblia es contundente cuando ella dice, y ahora lo entenderemos, que la salvación está incompleta en nosotros. Amén. Pero tranquilo, tranquila, que la misma palabra de Dios nos lo va a explicar y a sacar todas nuestras dudas. Amén. Amén. Sí, aleluya. Pero antes de ir a la conclusión, para entender este final, es necesario rebobinar un poco la cinta hacia atrás para entender por qué que esta salvación tan poderosa y eficaz todavía está incompleta en nosotros. Y también se nos aclarará estas 3 fases de la salvación para que no las confundamos, y así evitaremos, por supuesto, entrar en confusión en nuestras mentes.
Yo me acuerdo que yo de pequeñito, o sea, yo hacía preguntas a mi padre, yo era bastante curioso. Y yo le hacía preguntas tales como, yo decía, papá, pero ¿por qué el hermano tal ya es creyente y de solera lleva tanto tiempo? ¿Por qué se está portando mal? Yo no podía entender cómo es posible que una persona que es salva pueda dañar a otro. No entraba en mi cabeza que un creyente, seguía mintiendo. Tenía la capacidad de rebelarse contra la iglesia, contra sus hermanos, contra sus familias. Yo le preguntaba, y la respuesta la tenía en la palabra de Dios, y hoy la quiero compartir con vosotros. Porque el problema estaba en que yo tampoco entendía que la salvación es un proceso en la vida del ser humano. Porque uno quizás piensa que aceptando al Señor ya está todo hecho, pero no lo es así, ¿verdad que no? ¿Quién tiene espejo en su casa? ¿Sí? Aleluya. ¿Quién se ha mirado esta mañana al espejo? Hubo pelea en el baño allí, mira, me toca. Todos queremos mirarnos al espejo, ¿sí o no? ¿Qué significa? ¿Qué ves en la imagen reflejada? ¿Una persona perfecta? ¿Una persona que ya no hay ninguna mancha, ninguna arruga? Pues muy bien. Incluso hay personas que se creen más salvos que otras porque llevan más tiempo en la iglesia y saben de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y un poco más. Pero la buena noticia para todos es que nosotros estamos en las mismas condiciones. Amén. Y es la sangre de Jesús que nos justifica de todo pecado. Amén. Y el proceso de la salvación está compuesto de 3 fases diferentes. Pero muchas veces la mezclamos, y es donde hay la confusión. Hemos leído unas 200 veces, ¿no? La obra de la redención en la cruz. Jesús resucitando, ganando la victoria de la muerte, aleluya. Y luego pensamos, pero eso es contradictorio. Tamaño sacrificio, tamaña muerte, tamaño amor. ¿Quién leyó ya Juan 3:16? ¿Alguien ya leyó ese versículo? ¿Sí? ¿Y qué dice? Vamos a hacer un coro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me miro al espejo y digo, Señor, yo no merezco la vida eterna. Yo me miro al espejo, Señor, ¿qué es eso que estás hablando? ¿Por qué me amaste a mí? Es cierto que ya he hecho la oración de fe. He venido aquí delante, acepté al Señor Jesús, me he bautizado. ¿Y qué es lo que me pasa? ¿Por qué sigo con esta lucha? No tendría que ser completa la obra. Lo entenderemos ahora. Vamos a rebobinar un poco, porque la misma palabra nos dará las claves para entender bien cómo funciona todo. ¿Preparados? ¿Listos? Aleluya. Vamos a ver la teología de la salvación explicada, ¿no? ¿Qué significa? Que solo las 2 primeras partes de las fases de la salvación está concluida, pero falta la última parte que nos condiciona a la igualdad delante de todos. Amén. La primera fase vamos a entender, la segunda también vamos a entender, y en la tercera vamos a darnos cuenta que delante de Dios estamos en la misma condición. En primer lugar, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos confirma lo siguiente. En la primera fase para nuestra salvación estaba centrada en la pena, en la sentencia de muerte por causa del pecado.
Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces la primera fase, o sea, la pena por el pecado, sea Cristo, Dios Padre, aleluya, como que la concluyó bien, ¿sí? Luego lo explicaremos mejor. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? ¿Cuántos? Todos pecaron. Aquí está hablando la segunda fase de la salvación, que es el poder del pecado. La pena por el pecado, la sentencia del pecado, que es muerte. Y aquí está hablando hasta donde llega el poder del pecado, o sea, que nos tocó y nos toca a todos. Y luego viene Romanos 6:6, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué es destruir? Deshacer, ¿verdad? Sea machacar, o sea, todo, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí se nos explica claramente, aleluya, que existe una tercera fase de nuestra salvación, que es el cuerpo del pecado que tiene que ser destruido. Amén. ¿Es así? ¿Pero ya ha sido destruido? No, porque estamos vivos. ¿Sí? Estamos aquí en carne y hueso. Aleluya, con pelos y gafas. ¿Sí o no? Amén. Entonces podemos también explicar en orden cronológico las etapas de la salvación. Estas tres etapas. La justificación, que es el perdón legal de los pecados. Dios declara al creyente justo, no por sus obras, sino por la justicia de Cristo imputada a él. Así dice Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Parece muy poético, ¿verdad? Parece muy romántico. Pero tener paz con alguien significa que antes había una guerra. Había una separación. Había una confrontación de poderes. Aleluya. Y ahora, justificados por la fe, tenemos paz. Ya no hay pena. Ya no hay una sentencia, sino que ahora estamos reconciliados. Entonces, en el primer momento, en el pasado, aleluya, nosotros fuimos salvos del poder de la pena del pecado, de la sentencia que nos era contraria. En la segunda fase de la salvación está la santificación, que es un proceso progresivo de toda la vida en el que el creyente es transformado para vivir una vida de santidad y apartada para Dios, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Es un proceso progresivo y es para toda la vida. Si bien supiéramos nosotros, llevaríamos un cartelito aquí en la frente diciendo, donde dice, estamos en obras. Amén. No hay conclusión todavía. No ha terminado. ¿Y eso sabe hasta cuándo durará? Hasta que Cristo venga. O que vayamos a su encuentro, aleluya, antes. O sea, por medio, como dice en Primera Tesalonicenses
capítulo 5, versículo 23. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda fase, que es la santificación, es donde nosotros somos salvos del poder del pecado. Antes de que Cristo muriera, antes de que Cristo pagara la deuda, aleluya, el pecado se escampaba, el pecado dominaba, tenía poder, pero al morir Jesús, aleluya, al sacrificarse por nosotros, Él tomó las llaves y las riendas, aleluya, y ahora en el presente este poder que había ya no existe, amén, sino que por medio del Señor y de la santificación nosotros podemos tener una vida guiada por el Espíritu Santo en el presente. Y la última fase es la glorificación, que es el estado final y eterno del creyente. Cuando Cristo regrese, los redimidos recibirán cuerpos incorruptibles y estarán libres para siempre de la presencia del pecado. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, la glorificación significa que seremos salvos del cuerpo del pecado. La primera fase es: fuimos salvos de la pena del pecado. Ya está. Santificación: somos salvos del poder del pecado. Ya está. Aleluya. Y en el futuro seremos salvos del cuerpo del pecado. Amén. Aleluya. Por eso se ven muchas cosas todavía. Y cuando nos miramos al espejo, nos rascamos la cabeza: Señor, otra vez he metido la pata. Otra vez me he equivocado. Ayer estaba hablando en lenguas, profetizando, y ahora estoy dando patada a mis hermanos. Estoy hablando mal de ellos. Ayer estaba teniendo visiones contigo. Ayer yo estaba orando, llorando en tu presencia. Pero ahora estoy pensando mal de esto, pensando mal de mi esposa, pensando mal de mis hijos. ¿Qué es lo que pasa? Aleluya. Tu obra no ha sido completa. El Señor te dice: la obra ha sido completa. En la cruz ha sido completa. Pero el proceso todavía falta por terminar. Y ahora vamos a hacer un resumen general de todo lo que hasta ahora hemos podido reflexionar sobre por qué la salvación está incompleta en nosotros. Vuelvo a decirle que no es por causa de la obra de Cristo, porque su obra es perfecta, completa y total. Amén. Es por causa del proceso natural de los eventos que nosotros vivimos, que son los siguientes. Primero, fuimos salvos de la pena del pecado. En el pasado había una sentencia de muerte. ¿Sabes qué es una sentencia firme? Una sentencia firme, uno tiene que cumplir la condena. Tiene que pagar lo debido. Tiene que hacer lo que se le dice en el auto, ¿sí o no? Entonces había una pena, una sentencia. Entonces el perdón completo y justificación en el pasado, dice aquí Colosenses capítulo 2,
versículos 14 y 15. Está escrito así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa? Los verdugos estaban esperando, los que iban a llevarnos a cumplir condena. Aleluya. Se encuentra que alguien anuló, alguien suprimió, alguien quitó del medio algo que estaba escrito en contra de nosotros, y este alguien es Jesús. Aleluya. Y la segunda parte: fuimos salvos del poder del pecado, del poder presente. O sea, que significa una transformación diaria y victoria sobre la inclinación a pecar. Ahora, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su obra dentro de nosotros? ¿Nos convence de qué? Y de juicio. O sea que Él nos da poder para actuar bien. Él nos da fuerza para luchar en contra del pecado. Aleluya. En el presente. Y así dice Romanos capítulo 6, versículos del 9 al 11, que dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos garantía de que la influencia, el poder del pecado en el presente, la podemos vencer, pero no completamente, sino en Cristo Jesús, que nos ayuda en una transformación una vez a la semana, al mes, al año, diaria. Aleluya. Es diaria. Así que el que aceptó a Jesús hace un mes y el que lleva 20, 30 años en el Señor, todavía se encuadra en el último punto, que seremos salvos del cuerpo de muerte. O sea, está hablando de un futuro. La promesa de la vida eterna, donde sí, ya no habrá pecado, ya no habrá malicia, ya no habrá errores. Aleluya. Y Pablo, de una manera desesperada, se expresa así a los Romanos, capítulo 7, del 17 al 25. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. Él no está diciendo que vivía pecando deliberadamente, él estaba diciendo que había una lucha diaria. Aleluya. Él sabe y sabía, aleluya, que en un futuro pasaría algo glorioso. En un futuro tendría un resultado diferente, pero en el presente había una lucha. Y él no dice que era espiritual, él está hablando del cuerpo de muerte, de sus miembros. Aleluya. Las mismas manos que pueden ayudar son las mismas que matan. La misma lengua que alaba al Señor, que evangeliza a los perdidos, es la misma que hace chisme, que habla mal del hermano, que maldice a los hijos. Él está hablando que esta ley, este pecado, este cuerpo del pecado, todavía él caminaba sobre la tierra. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Pero mira lo que dice también en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, aleluya, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aleluya. Es una forma diferente de lo que hemos leído, pero quiere decir lo mismo. O sea, su alma, su deseo, su anhelo, aleluya, era de ya, Señor, para que todo eso pase, para que todo eso se acabe, aleluya, hasta que yo no sea revestido, hasta que mi cuerpo no sea transformado. No será así, porque Él se deleitaba, Él se gozaba, Él era un gran apóstol, aleluya, Él amaba lo que hacía, pero una y otra vez le pasaba lo que nos pasa a nosotros, nos encontrábamos con el espejo de nuestra casa. Nos dábamos de frente a este hombre, tú te dabas de frente a esta mujer, aleluya, y él cada día se despertaba y cuando miraba al espejo de su vida, se daba cuenta y anhelaba, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que esto mortal será revestido de lo inmortal? ¿Cuándo será que este cuerpo de muerte será llevado, será destruido, se deshará? Aleluya. Y luego viene la respuesta, la segunda respuesta para Pablo, y Dios lo revela, Dios lo muestra. No sabemos si en visión, revelación, si por palabra, no sabemos, pero dice aquí en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo del 51 al 58, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, ¿cuántos? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque, aleluya, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, aleluya, alabado sea nuestro Dios, dice, entonces se cumplirá, aleluya, se acabará, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y es más, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, aleluya, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, aleluya. Se acabó. Este es el final. Esta es la conclusión. Este es el porqué, aleluya, que todos los días debemos buscar al Señor. Porque no podemos hacer nada para cambiar la sentencia, que es una sentencia firme, ya está pagada. Ya nosotros no podemos añadir nada al sacrificio de Cristo, porque es completo. Aleluya, es tajante, murió y al tercer día resucitó y punto. Ya el poder de la muerte, del pecado, ya están anulados. La sentencia anuladas. Pero aún falta la conclusión. Aún falta este día, esta manifestación, este momento único, cuando nos vamos a la presencia del Señor. Si nos morimos, aleluya, ahí ya está, se acabó. O cuando venga Cristo a buscarnos, aleluya, en Apocalipsis dice, ¿no? Allí ya no habrá más llanto, ni dolor y ni muerte. Aleluya. Para que llegue a este punto, tiene que pasar algo. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Ya no seremos los mismos. A Pablo se le revela todo aquí por medio de la palabra de Dios. El Señor le habla y Él nos escribe a nosotros en los días actuales. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. La buena noticia, a pesar de lo que parece ser una mala noticia, de que estamos en la misma condición, pero sabemos que la buena noticia es que cuando venga Cristo a buscarnos, se dará por concluido la última fase de la salvación, porque estaremos para siempre con el Señor. Así, lo que nos toca ahora es vivir la voluntad de Dios. Nos toca ahora escoger este hombre del espejo, aleluya, y decirle a él: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque así como la salvación tiene tres fases diferentes, también existen tres elementos básicos para la salvación. En primer lugar, la gracia manifestada de Dios, porque Él nos amó de tal manera. La sangre de Jesús que se entregó por nosotros, está firmado, aleluya. Y por último viene la fe operante del Consolador, del Espíritu Santo, aleluya. Y aquí os enviaré otro Consolador, y Él estará, ¿dónde? A vuestro lado, detrás, arriba, delante, estará en vosotros, aleluya, morará en nosotros. Entonces, esta fe operante
esta fe permanente, esta fe que actúa todos los días, aleluya, es obrada por medio del Espíritu Santo. Y es ella que nos va guiando, es ella que nos va ayudando, es ella que nos va recordando que en un abrir y cerrar de ojos se dará por concluida la obra de la salvación. Allí sí, ya no habrá más muerte. Allí sí, ya no habrá pecado. Allí sí, ya no habrá mentira. Dice la palabra de Dios, cesarán las lenguas, se acabarán las profecías, pero permanecerá el amor. Aleluya. Allí ya no hará falta que nadie profetice nada para nadie. Allí hablaremos un solo idioma. ¿Por qué? Porque estaremos para siempre con el Señor. Así que recordar, en el pasado nosotros fuimos salvos del poder del pecado, de la pena del pecado. Ahora en el presente nosotros somos salvos de este poder del pecado por medio de la sangre de Jesús. Y en un futuro próximo nosotros seremos liberados, salvados del cuerpo de muerte. Allí no entrará pecado, allí no entrará nada. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 21. Y nos levantamos, por favor. Les invito a que nos levantemos. Capítulo 21 dice, en versículo 1 en adelante: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Un momentito solo, antes de seguir con la lectura. Aleluya. En este lugar que dice ni muerte, llanto, clamor, ni dolor, aleluya, que nosotros, la Biblia nos da a conocer que es el cielo. Para que no haya esto, tiene que haber algo antes. Porque este cuerpo de muerte, aleluya, nos impide incluso de llegar a este lugar, porque no entrará. Aleluya, dice la palabra de Dios que seremos transformados. Porque dice en el versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. O sea, si el cuerpo sigue, si el cuerpo continúa con todas esas cosas abominables delante de Dios, la incredulidad, el homicidio, la fornicación, la hechicería, la idolatría, la mentira, aleluya, se quedarán fuera.
Y además de quedarse fuera, la Biblia, es Jesús hablando, dice, mira, y estos van a morir 2 veces. Una muerte física y la muerte eterna. No me lo estoy inventando. Es la palabra de Dios quien dice. A un lago de fuego que arde con azufre. Aleluya. Que es la muerte segunda. Así que la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva ya fue comprada por Jesús. El poder de la muerte, la pena por el pecado, aleluya, y nuestra esperanza de una vida eterna, Cristo ya la compró. Ya podemos disfrutar, aleluya, ya podemos soñar. Yo creo que los que conocen y van leyendo la palabra de Dios y van disfrutando, escudriñándola, ya empieza a soñar cómo será este día, ¿sí o no? O sea, de poder llegar en un lugar que la Biblia describe como un lugar de paz, un lugar de gozo, un lugar donde no hay muerte, un lugar donde no hay llanto, un lugar donde no hay clamor ni dolor. Haceros una idea, aleluya, haceros una idea, aleluya, de un lugar santo, un lugar puro. Es tanto, aleluya, que nadie ni nada que lleve todas estas cosas abominables podrá entrar. Así que el Señor nos llama a la salvación. El Señor nos llama a una vida nueva, a una vida de santidad y más todavía, una vida de esperanza. Aleluya.